En este vídeo vamos a aprender a calcular el área y el perímetro del rombo y del romboide. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las fórmulas. El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados. Vamos a ver el rombo que tiene de peculiar. Si os fijáis, el rombo tiene todos los lados iguales. Y el romboide tiene dos bases que son iguales y paralelas entre sí y dos lados también iguales y paralelos entre sí. Por lo que para el rombo el perímetro será lado más lado más lado más lado y para el romboide será lado más base más la otra base. En muchos libros aparece expresado de otra manera. Por ejemplo, el perímetro al sumarse 4 bases del mismo lado, se podría decir que el perímetro es igual a 4 por el lado. Y en este caso, al aparecer 2 veces sumado el lado y otras 2 veces sumada la base, se podría decir que el perímetro es igual a 2 por el lado más 2 por la base. En cuanto al área, sabemos que es la superficie comprendida por el perímetro. Y para hallarla nos tenemos que saber las fórmulas correspondientes. Vamos a ver la del rombo. La del rombo, si os fijáis, pone D mayúscula por D minúscula partido 2. La D mayúscula se refiere a la diagonal mayor y la D minúscula a la diagonal menor. En cuanto a la fórmula del área del romboide, pone que es base por altura, A de altura y B de base. Vamos a verlo con un ejemplo que seguro que lo entendéis mejor. Si el lado del rombo midiese 6 decímetros, el perímetro sería por lo tanto 4 por 6, que es igual a 24. El perímetro, a ser una longitud, sería 24 decímetros. En cuanto al romboide, vamos a suponer que tiene una base de 12 hectómetros y un lado de 3 hectómetros. Para calcular el perímetro tendremos que multiplicar 2 por el lado, 2 por 3, más 2 por 12, que es la base. Recordad que primero se hacen las multiplicaciones antes que las sumas, por lo que el perímetro es igual a 2 por 3, 6, más 2 por 12, 24. Un total de 30 y está todo en hectómetros. Vamos a calcular ahora el área. Si os fijáis, en el área del rombo aparecen dos datos, diagonal mayor y diagonal menor. Vamos a suponer que la diagonal mayor mide 10 decímetros y la diagonal menor vamos a decir que mide 5 decímetros. Por lo que el área sería igual a diagonal mayor 10 por diagonal menor 5 partido 2. Esto es igual a 10 por 5, 50 partido 2. Partido, recordad que quiere decir entre, por lo que tenemos que dividir 50 entre 2, que sale 25. Al ser una superficie y estar en decímetros, serán decímetros cuadrados. Vamos ahora con el área del romboide. Para saber el área, si os fijáis, tenemos que saber cuánto mide la altura y la base. En los datos no sabemos la altura. Vamos a suponer que el ejercicio nos dice que es 4 hectómetros. Por lo que para calcular el área no nos hace falta saber el lado. Vamos a calcularla. Área es igual a la altura que mide 4 por la base que mide 12. 4 por 12, 48. Y lo mismo, al ser una superficie estará expresado en hectómetros cuadrados.